vamos a pasar a las preguntas de ¿alguien tiene alguna pregunta? Hay un premio especial para sobre para que pues yo quería preguntarte tanto a mí si sigue hay un Mi pregunta es la siguiente. ¿Sigue en vigor la frase de que una imagen vale más que 1000 palabras? No sé. Hay una cosa que una imagen funciona porque tú lo interpretas lo que quiere decir. Y cuando interpretas lo que quiere decir, estás hablando contigo mismo. O sea, estás utilizando palabras para interpretar una imagen. O sea, la imagen de por sí mismo no quiere decir nada hasta que tú has dicho, has interpretado, has juzgado esa imagen. Y tú, en tu pensamiento, estás utilizando palabras para explicar. ¿alguna pregunta más? Aquí. Sí, ¿qué tal? Se oye, ¿no? Javier Piedrahita de marketingdirecto.com. Quería preguntar, ¿creéis que el neuromarketing, de lo cual trata este documental también, neuromarketing es la salvación del sector o cuál puede ser ahora mismo, sobre todo a Tony Segarra, cuál puede ser el camino para sacar adelante este sector que está en gravísima crisis, el sector publicitario? Y de los demás también. Lo hemos estado, mejoraba. No tengo ni idea. Lo único que sé que sabemos todos es que esto se ha roto en mil pedazos, pues hablamos de fragmentación, porque hay fragmentos, por lo tanto hay una rotura previa, una rotura que está en proceso, que no ha empezado, pero no sabemos si ha acabado, desde luego es posible que no, y es posible que esto continúe y continúe con derroteros que no conocemos. No nos pasa una cosa distinta a lo que le pasa a los negocios que están en un momento de transformación brutal, también con la música, con la prensa, con los negocios viajes, con el turismo. Yo creo que es un momento de mucho más que de certezas, de creencias o de fe, ¿no? Creo que hay que reivindicar ese concepto y apropiárselo de la propiedad que la Iglesia tiene sobre él. Creo que es un momento de fe propias, de fe personales, creo que hay que creer en algo. Creo que las marcas que funcionan son aquellas que siempre han expresado una fe, una visión, y creo que las agencias buenas son aquellas que siempre han expresado una visión. Y creo que el futuro no nos va a llevar a un modelo, sino a muchos. Si estamos pasando de un escenario simple a un escenario fragmentado complejo, en ese escenario necesariamente habrá más de un modelo para muchos. Yo creo que ya lo estamos empezando a ver. Y cada cual tendrá que elegir aquello que quiere hacer y que sabe hacer mejor. Y yo creo que lo que tenemos que huir ya, porque ya no es posible, es del tratar de ofrecer a todo el mundo todo y tratar de contentar a todo el mundo y tratar de hablar a todo el mundo, porque eso es lo que realmente se ha acabado. Pero en cambio yo creo que el futuro nos ofrece unas oportunidades magníficas. Posiblemente nunca ha habido un mejor momento para trabajar en esto, en el sentido de la posibilidad de inversión, y no hay que mirar mucho para atrás porque eso provoca nostalgia y pena, y hay que ir para adelante con la infinita cantidad de posibilidades que ese para adelante ofrece. Yo te quiero contestar también. Decía, creo que era Julián María, su padre, que los problemas de la libertad solo se curan con más libertad. Yo creo que los problemas que tenemos solo se curan con mucho más conocimiento. Yo, sinceramente, quiero darle la enhorabuena a Javier. Bueno, voy a hacer más que la enhorabuena, le voy a dar un beso. Espera, porque me parece que está muy bien tener grandes genios, pero si no se enseñan, entonces no tenemos nada, ¿no? Los profetas son los que nos han llevado a los grandes líderes. Entonces, esto que aquí se ha visto es para mí muy importante. Vamos a procurar, desde que ayer lo vimos, ¿verdad? Diría que no haya anunciante vivo que no lo vea. Y yo creo que esto es lo que se tiene que hacer, tener mucho conocimiento, y saber que esto ha funcionado y que se den cuenta y digan, coño, o sea, aquello de Renfe, fíjate,
si esto era la metáfora y tal y cual, pues sí, hombre, entonces yo creo que esta es uno de los grandes secretos del conocimiento, ¿no? Y tenemos que incentivarlo mucho más en estos momentos en los que parece que estamos perdidos, y no, sin embargo hay guías, ¿no? Y guías muy importantes. Sí, pero como decía Tony, la fe, que parece que se lo apropian las religiones, parece que la nueva fe es la ciencia. La ciencia es la nueva religión, y si ahora la ciencia nos da unas evidencias de que algo funciona, puede servir un poco para quitar el miedo a los pacientes, para que se atrevan a sugerir en sus mensajes publicitarios y hacer este tipo de publicidad desafiante de tu Yo decía al principio que el miedo era libre, y es que es verdad. Venía hablando con un excelente compañero de viaje en el avión y me decía, pero ¿cómo la gente puede tener miedo al avión? Porque tiene miedo al avión, es un miedo cerrado, es un miedo que no pasa por el conocimiento, y hay mucha gente que no tiene ese conocimiento, entonces tenemos que llevarle a muchas cosas, a mucho sentimiento quizá, para que pierda este miedo, ¿no? Que es lo que decía también Tony, ¿no? O sea, es que el miedo es irracional, ¿no? Y esto no sé cómo lo vamos a superar. Una propuesta que creo que es básica, ¿no? Esta es la obra de la ciencia la todo. Y solo que viene apoyando como un oficio desde la época de las ciencias, ¿no? Pero ahora cada vez hay más ciencias que a nivel de esto mismo. Y bueno, lo contesto con la pedagogía, con la retórica, con la pedagogía, y siguió con la psicología, y la neurología más tarde también se ha empujado en la misma dirección, todo en la misma dirección. Entonces, el planteamiento no es ningún descubrimiento el aportar todo esto, porque además se sabe, y sacamos de libros de publicidad y a nivel internacional, donde estas cosas que hablamos aquí se hablan y se utilizan. Lo que sí es sorprendente es que muchos han estado pensando, tanto por parte de la universidad como por parte de los propios publicitarios, que es que no hay una ciencia. Sería la única disciplina, la única actividad humana que no se apoya en nada. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Lo que hay que hacer es lo que estaba diciendo, o sea, culturizarnos, como decía yo, Tony, en un momento en que esto es además muy estimulante, porque no solamente hay que saber hacer bien lo que estamos haciendo, sino que tenemos que saber hacer bien lo que cada día se está inventando nuevo. Es tremendo. Yo soy el mayorcito de todos, ¿no? Y toda la vida me estaba haciendo esta profesión y procurando acercar todo en el torneo y acercar lo más posible. Y bueno, lo que menos que puedes crear, en un momento casi es aburrido y dices, bueno, ya lo sé, sí, hombre, ahora es más de lo mismo, a ver si subimos un poquitín, un peldaño, pero es lo mismo. Y de pronto, ¡pam!, revienta todo, y de pronto entran otras nuevas aplicaciones de lo que están haciendo. Otras nuevas aplicaciones, porque los medios lo que dan son nuevas aplicaciones, pero los principios, la ciencia en que se sustenta la creatividad publicitaria y la eficacia de esta creatividad, son los mismos desde hace 2500 años. Por contrarrestar, me gustaría citar una vez de Lerman, que decía que yo desacierto de que la publicidad no es una ciencia. Y es algo que creo simplemente. Es decir, yo creo que parte de la gracia de este oficio es que necesitamos cuantificarlo, medirlo, estar seguros de que el retorno de la inversión se produce, estar seguros de que todo aquello que hacemos tiene algún sentido, y es así, porque
Lo importante son los principios. Los principios son muy pocos, pero son los principios. Y esto planteaba cuáles son estos principios que coinciden exactamente con lo que hoy sigue siendo. Ojalá toda la política se hiciera teniendo en cuenta estos principios. Decía, pero estos son los principios. Lo que no siempre son las normas. Las normas son para romperlas. Efectivamente, cuando una cosa dice, mire, este no me gusta, pero no está en la moda. Pues no, es que cuando hay moda, lo que tienes que hacer quiere decir que se están creando unas normas. Tienes que saltar fuera de aquello inmediatamente, porque si no te vas a ser absorbido por el conjunto, por la panorama, por lo que se está planteando en la calle. O sea, la ciencia, yo creo que de alguna manera no es que quiere decir que no te va a dar fórmulas, pero sí principios, ¿no? Pero no te va a dar normas, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Sí, perdón. Sí, perdón. Bueno, para los que no lo sepan, Jesús Díaz, el programa de la publicidad, nos decía, esto lo para todos, pero no para su palma. Nos decía Ricardo Montero ayer explicando el cambio radical que ha dado, que va a dar y está dando EuroRSG en el programa, que él creía que había dos tipos de agencia. Una de ellas era la agencia multicreativa y luego también, esto puede gustarnos o no, pero es lo que decía, multicreativa, y la agencia orientada absolutamente por y para el cliente, que parece ser el modelo por el que ha apostado. Él cree que el que ha perdido, el modelo de agencia que ha perdido, es el multicreativo. Y esto viene a continuación porque Farfara ha cerrado, Espina ha cerrado, TDP Chicago que se está viendo y deseando para sobrevivir con una buena crítica, hasta Advertising le pega palos en portada, etcétera, etcétera. Y eso significa que la creatividad per se ya no es quizás más que, o está siendo, pasando a ser una entelequia, no sé si los anunciantes la valoran suficientemente, pero luego la pagan peor que nunca. Y esto están de acuerdo ellos mismos en que tienen que llegar a algún tipo de solución, pero eso es la realidad. Y no sabemos si vosotros creéis que este nuevo modelo de agencia, o el que tiende, más killer, más acerca del cliente, menos exhibicionista o menos reflexiva, sino más práctica, es la que se va a imponer en los próximos tiempos. Se hablaba antes, antiguamente, de que los consejos de administración tenían publicidad prácticamente como rosquillas. No sé si al final se van a imponer las rosquillas o los grandes chefs de cocina. Creo que si la diferencia es entre agencias que trabajan para el cliente y agencias que no lo hacen, eso creo que las que lo hacen acaban mal, porque me parece que la división es absurda. Yo creo que las agencias utilizamos la creatividad, no sé si multicreatividad o creatividad secas, para vender y para resolver problemas de un anunciante, y si no lo resolvemos, nos echan. Eso es así. Por lo tanto, es muy posible que agencias que se hayan, digamos, desviado hacia caminos de creatividad que no tengan resultados, que no tengan sentido, se han cerrado y bien que sea así, porque me parece que no están trabajando en estos sitios, que están trabajando en otros, de la creativa artística. Para eso nos pagan. En cambio, yo creo que hay agencias que trabajan para clientes que son las únicas posibles. No hay otro tipo de agencia. Las agencias que no trabajan para los clientes, cierran. Yo te diría que tal como está hoy el mundo, hay que ser muy creativo para vender. Y por lo tanto, sea un tipo de agencia, sea otra, lo importante es vender. Y yo creo que lo que siempre ha reconocido Marçal es que el objetivo y la razón de ser del oficio del creativo publicitario es conseguir resultados. Entonces, conseguir resultados hoy día, anda, hay que echarle la creatividad tremenda. Tenemos tiempo para la última pregunta, Eduardo. Todos y cada uno de nosotros deseamos proyectar una imagen de nosotros mismos frente a los demás. En ese sentido, ese tipo de mensajes que hemos visto aquí, ese tipo de campañas a las que alude el documental, me parece que ese pequeño esfuerzo que tienes que hacer para decodificar el mensaje, que es precisamente de lo que habla Marçal, que es lo que crea esas conexiones que hacen que el mensaje sea memorable, a mí me parece que te coloca también en una posición de superioridad frente a los demás. Es decir, ayuda a transmitir esa imagen de ti mismo frente a los demás, porque a nadie le gusta transmitir una imagen de sí mismo de un tío poco inteligente. Entonces, se produce también el, yo lo he pillado y tú no. Por lo tanto, estoy en una posición de superioridad. Me gustaría saber si creéis que esa supuesta posición de superioridad
ayuda a que el mensaje también sea memorable, aparte de esas conexiones de las que se habla. Gracias, es algo interesante el concepto de la inteligencia científica y inteligencia como valor. Es que no hay superioridad, es que hay un nivel de inteligencia que es común a todo el mundo. Cuando yo he oído decir a veces en la agencia, con los clientes, mira, es que la gente es tonta. ¿Cómo? O yo decía, ¿estás hablando de mi mujer? ¿Qué es esto, no? No, todos tenemos un nivel. Hay gente excepcional que tiene un coeficiente tremendo, no sé qué, rarísimo. Y hay gente que está por debajo de esto, rarísima también. Pero no con esto. Y tú haces una cosa que tú entiendes y la gente no entiende. Si das los datos adecuados, si te explicas bien, no puedes decir, como en un momento decía Papa, por ejemplo, cuando habló de Mahoma, después de unos días de recién dijo, no, es que no me han entendido bien. ¿Cómo no te han entendido bien? No lo has explicado bien. Porque la responsabilidad del publicitario, del creativo publicitario, es lograr de esta forma que haga que el otro disfrute y lo entienda perfectamente bien. Y entonces, pocas veces necesitas ver un anuncio para funcionar. O sea, tantas veces tanto se está diciendo de que ahora precisará la diversidad de los medios, la acumulación de campañas, que se degrada la efectividad de la publicidad. Lo que más degrada la efectividad de la publicidad es cuando se degrada la creatividad. Ahora me viene a la memoria una campaña nuestra, ¿no? De IKEA, ¿no? Donde caben dos, caben tres. Vale. IKEA no es un gran anunciante potentísimo Coca-Cola de inglés. O sea, cuando tiene campaña, y durante un mes o algo así, pone los anuncios y después desaparece y pone hace lo que puede estirando un presupuesto. Pero al cabo de 2 días o 3 días o 4 días de empezar la campaña, todo el mundo conoce la campaña. ¿Qué ha pasado? Sencillamente porque está hecha con profesionalidad, con inspiración, sirviendo al cliente en la creatividad. Esto salió en las entrevistas, en todas las entrevistas, lo de tomar a la gente por tonta o desconfiar de la inteligencia del receptor de los mensajes. Y te puedo asegurar que hemos coincidido en lo mismo, que incluso el que representaba a los anunciantes dijo eso, porque yo a veces pienso que los clientes son demasiado prudentes y dan un montón de explicaciones y que la única premisa que puede explicar el hecho de que haya tanta información y tan completa en los anuncios es eso, es que estás tomando la gente por tonto. Pero fijaos que nosotros mismos, cada vez que le explicamos algo a alguien, parece que lo repetimos 3 veces. Yo a veces escucho una conversación y uno empieza diciendo algo, el otro le ha dicho que sí, pero sigue y sigue y vuelve a decírselo y vuelve a decírselo. O sea, este miedo está en nuestra naturaleza. Pues fijaos el anunciante que tiene detrás el dinero y dice, uy, como esto no salga bien. Entonces hay que tener mucho conocimiento y mucho, porque nos ocurre en nuestras propias vidas. Es así. Muy bien, pues con esto terminamos. Muchas gracias.